39, nada más para cerrar este tema, el del Comité de Evaluación del Poder Judicial y pues la renuncia, la salida, derrotados, ¿no? De sus 5 integrantes, Wilfrido Castañón, Mónica González, Emma Mesa, María Emilia Molina y Enrique Pereda, queda el punto central, lo que los llevó a suspender los trabajos. Ellos acataron la resolución primero de un juez y luego de otro, de 2 jueces. No hubo ninguna disposición de un tribunal que tirara esas resoluciones. No la hubo. ¿Qué sería lo loco? Bueno, ellos suspenden hasta que un tribunal, hasta que hay una impugnación y un tribunal le dé la razón a la impugnación y entonces les ordene reponer el proceso. Eso habría sido, eso era lo que conocíamos como Estado de Derecho, con todas sus imperfecciones. Pero ahora resulta que no. Ahora resulta que el siempre fiel Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los 3 ministros, Soto, Fuentes, de la Mata, dijeron, no, eso no es una atribución de un juez, porque es un asunto electoral, de un juez de amparo, y por lo mismo que se retomen los trabajos. Todo esto con el impulso de la Presidencia de la República, con el impulso de Morena y sus aliados en el Congreso. Eso fue lo que ocurrió, punto. ¿Quién dijo que esos jueces no tenían competencia? El Tribunal Electoral. ¡Ah, caray! ¿Que porque era un asunto electoral? ¡Ah, caray! No lo quisieron cumplir, no lo cumplieron. Eso es un desacato. Eso fue un desacato. ¿Quién protestó ese desacato? Nadie, ni los ministros de la Corte. Con todo respeto se lo acabo de decir al ministro Lainez, yo no escuché sus voces en ese tema. Ayer la ministra Margarita Ríos Farjat, voy a leer la nota de Excelsior de David Vicenteño, fuerte abrazo al querido David, dice, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia rechazó una propuesta de la ministra Margarita Ríos Farjat para que la Corte asuma los trabajos del Comité de Evaluación del Poder Judicial ante la renuncia de sus integrantes. La Margarita planteó en un escrito entregado a sus colegas que la equidad de la contienda se encuentra en riesgo debido a que quedan fuera los aspirantes que se acercaron a este comité para participar como candidatos. Pues sí, muy bien. Esto lo dijo con todo respeto la ministra Margarita Ríos Farjat ayer martes, cuando ya estaba anunciado. Ya estaba tomada la decisión de llevar por mandato del Tribunal Electoral, de resolver esto por la vía de la fortuna, por la vía del azar, por la vía de la tómbola, y el Senado había dicho que haría ese sorteo el viernes. Ayer dijeron que lo adelantaban para mañana, para el jueves. Es igual, lo mismo, sí queda igual. En fin, queda ese capítulo, la derrota de los últimos 5. Hoy yo lo recupero en Excelsior. Recuerdo que en octubre se hablaba de 8 ministros de la Corte que eran la última línea de defensa de la Corte. Algunos decían que de la civilización, como la conocíamos, la parte jurídica. Y ese flanco de 8 se rompió por el lado del ministro Pérez Dayán. El proyecto siguió avanzando con una enorme fuerza hasta que vino esta resolución de un juez y 5 personas, 5 integrantes de un comité de evaluación acataron y con lo mismo se convirtieron pues en la última línea de defensa del orden jurídico como lo conocimos. Fueron derrotados por un disparo del Tribunal Electoral, acatado de inmediato, ese sí, por el Senado. Y ellos presentaron su renuncia. Ayer la presidenta Sheinbaum, creo que en un acto de dureza excesiva, dijo, pues ¿qué? ¿Cuál renuncia? Ya no tenían nada que hacer. Ya no tenían nada que hacer. No, sí tenían trabajo. Pero en fin, derrota tras derrota. ¿Dónde están? ¿Dónde está el PAN en esto? Que se oponen a la tómbola. Oh, el PRI, ¿todavía existe el PRI? Sí, señor. ¿Todavía existe el PRI? Pues tienen representación en el Senado, en la Cámara de Diputados. Movimiento Ciudadano. ¿Todavía existe Movimiento Ciudadano o están esperando la próxima campaña para bailar?
para salir a bailar y hacer chistes, y ponerse tenis grandotes, anaranjados, y hablar mal del PAN y del PRI, que fue esencialmente lo que hizo Maínez. ¿Dónde están? ¿Dónde estuvo? ¿Con qué fuerza asumió este asunto la barra mexicana Colegio de Abogados? No nos digan que con un desplegado. Cuando en verdad se quiere defender un asunto, una causa, un principio, se hace más que un desplegado. Y con todo respeto, con un enorme respeto a los ministros de la Corte, a los 7 o a los 8, incluiría ahí a Pérez Dayán, ¿dónde estuvieron en este tema? No nos digan que con un artículo, que con su artículo en tal periódico. Ya nadie quiere pelear, ¿eh? No, ya nadie quiere me pelear. parece que lo has Ya venido nadie señalando, quiere pelear. Este es un país en donde el proyecto de la Cuarta Transformación está avanzando sin oposición, entre otras cosas porque creo que lo están haciendo muy bien. Y creo que la presidenta ha encontrado el tono. Ve ayer, otra vez los empresarios, pues los empresarios van 2 o 3 veces por semana a Palacio Nacional. Ayer en una reunión que no termino de entender, pero pues multitudinaria en la Secretaría de Gobernación. Que van a anunciar empresas mexicanas apoyando a migrantes, ojalá. Está bien, qué bueno. Se presentó una empresa muy seria, un corporativo muy serio como Nestlé, a anunciar inversiones por $1,000 millones, ¿no? $1,000 millones. Sí, $1,000 millones, que está muy bien. Es un proyecto que hoy avanza sin oposición de nada. Y esos pequeños grupos opositores que en verdad tenían todavía capacidad de acción y de influencia, pues están siendo barridos. El último que yo registro fue el del Comité de Evaluación del Poder Judicial. Ya no existe, ha sido derrotado. ¿Quién los arropó? ¿Quién los protegió? Nadie. En los hechos, nadie. Y repito, que no nos digan que con un artículo en el Universal o en el Reforma o en el Milenio o en el Excelsior, un ministro, un magistrado fijó su posición. Si alguien piensa que con un artículo va a generar un debate, una discusión o va a lograr algo, por Dios. Bueno, dejamos el tema. ¿Querías decir algo ahí? No, Ciro, no, la verdad es que no. Simplemente insistir en lo que tú has estado diciendo. No me parece que te falten elementos para poder decirlo hoy, para poder decirlo ayer, para poder decirlo antier, las evaluaciones del año pasado. Efectivamente, con la oposición, pues creo que titubeante, desaparecida, e intentando encontrar por dónde darle, pero no, me parece que no encuentra. Eso es por un lado. Y por el otro lado, a una sociedad, Ciro, que también una sociedad, pues, o está muy contenta o está muy tranquila. Si vemos las encuestas de evaluación, le dan un altísimo reconocimiento a la presidenta Sheinbaum, lo cual quiere decir, como bien dices, que están haciendo bien las cosas. Yo pienso. Entonces, ¿cuál es el margen de maniobra de representar a quién? No, por eso. Entonces, asumamos, sí, ¿no? asumamos, claro. Que hemos entrado ya, o estamos ya de lleno en una nueva etapa, la etapa del proyecto único. De hecho, estamos ahí. Es el proyecto único. El partido y sus aliados, el partido de gobierno, pueden sacar vía reformas constitucionales lo que quieran. Si mañana quieren nombrar presidente a un caballo o a una mascota, lo pueden hacer, tienen los votos, cambian la Constitución. La presidenta tiene un margen de aprobación altísimo, entre 70 y 80 puntos, dependiendo las encuestas. Si entramos en esa etapa, que quizás sea mejor de la que teníamos antes, eso no lo sé, eso lo sabremos dentro de 5, 10, 15, 20 años. Pero ya estamos en esa etapa. Y los pequeños movimientos, grupos, acciones opositoras, pues van a ser arrasadas. Lo acabamos de ver con el Comité de Evaluación del Poder Judicial. Estamos ya en esa etapa. Y perdón mi insistencia, la gran nota, lo dije en nuestro programa de fin de año aquí, la gran nota del año pasado no fue el triunfo de Morena, fue la derrota, el cataclismo de la oposición, el 2 de junio. Consecuencia de una serie de decisiones, de una serie de acciones que dejaron la mesa servida para este país, para tener este país, que repito, quizá
este nuevo orden que se está formando o que ya se formó, que se está consolidando, quizá vaya a ser más eficiente del que teníamos todavía con López Obrador, no se diga en los años anteriores, eso estará por verse. No hay oposición, hoy no hay una oposición ni política, ni social, ni legal al modelo, al proyecto de la Cuarta Transformación. Hoy no lo hay. Pues no, Y sí. las pequeñas demostraciones pues son más bien simbólicas, como la de anoche en el estadio de béisbol en Culiacán, el Fuera Rocha. Pues lo decías, ¿no? Probablemente la única en el país, sino yo no registro otra, ¿no? Porque problemas de inseguridad tienes muy serios, en Chiapas no pasa absolutamente nada. Ahora, en esa cosa rara que es Guerrero, como que se han enfriado las cosas. Veto a saber si estén frías, pero es otro de los estados creo que más inseguros del país, ¿no? ¿Matan menos personas que el año pasado? Sí, sí matan menos personas que el año pasado, pero anoche sí mataron 56 personas. Pero sigue siendo una barbaridad. Sigue siendo muchísima gente, ¿no? Sí. Entonces, así, circunstancialmente las cosas no han cambiado. Pero creo que el único movimiento que hemos estado viendo, y aquí también vamos a ver cuánto dura, es el movimiento social que por lo pronto se ha consolidado en una sola expresión. Fuera Rocha. Pues sí. Y además son movimientos de una ciudad. De una ciudad. Una ciudad sí, del país. Ciudad, ¿no? Sí, una ciudad martirizada. Sí, y además como les vas a reclamar que tengan razón o no. Bueno. Pues por supuesto que sí.